Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola, profe. Lucía, Llego a ¿cómo mi estás? casa y entro Hola, por la buenas cámara. tardes. Queda una cuadra. Hay alguien que me está diciendo algo de una cámara y no le escuché bien. Ah, no, que yo estoy caminando, ya estoy en una cuadra de mi casa, vengo de trabajar y ya pongo la cámara ni bien llego. Está bien, Cecilia. Gracias. Entra tranquila, no hay problema, no hay problema. No, gracias. No, nada. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar puntual porque tenemos un montón de cosas para ver. Lo primero que vamos a ver es terminar el tema de caducidad de instancia, que nos quedó pendiente la última clase, la semana pasada. Y después, en la segunda parte de la clase, vamos a ver procesos ejecutivos, voluntarios, universales y especiales. Sé que con el doctor Verdi ya vieron algo de proceso ejecutivo, pero me pidió que hiciera un repaso. Así que vamos a ver por arriba el procedimiento, la diferencia con el proceso de conocimiento y los demás procesos que tenemos en el código procesal. Bueno, seguimos con caducidad de instancia. Lo último que habíamos visto era la improcedencia del artículo 313 y ahora vamos a empezar con el trámite propiamente dicho de la caducidad de instancia, tanto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires como en el Código Procesal Civil y Comercial de Nación, que tienen algunas diferencias. ¿Bien? La forma en que tramita, en líneas generales, es parecida en los dos. La principal diferencia es que en provincia de Buenos Aires, ¿sí?, la caducidad no se va a declarar sin una previa intimación a que la parte que tiene que impulsar el proceso, bien, haga algún tipo de acto impulsorio. Cualquiera de los que vimos la clase pasada. Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber, la primer gran diferencia, es que en provincia de Buenos Aires nos van a intimar. ¿Sí? En provincia de Buenos Aires, el código nos dice que previo a la declaración de caducidad de instancia, tiene que haber una intimación por parte del tribunal a que se active el proceso. ¿Bien? Esto en Nación no pasa. Eso significa que en Nación, si se nos vencen los plazos del 310, tanto la parte contraria como el juez de oficio van a poder pedir que se aplique el apercibimiento de la caducidad de instancia. Y ahí no nos van a dar la posibilidad a instar el proceso. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener cuidado si litigamos en Nación, porque no nos van a intimar a que nosotros instemos el proceso y hagamos algún acto útil para que no se paralice el proceso. ¿Bien? Esa es la primera gran diferencia que tienen que tener en cuenta. En provincia nos van a intimar, en Nación no nos van a intimar. Dicho esto, después el procedimiento es igual, bien, en ambos códigos. ¿Cómo inicia el procedimiento? El procedimiento es, primero tiene que haber un pedido, bien, tiene que haber un pedido de caducidad de instancia. El pedido, obviamente, lo va a hacer la parte contraria. Lo va a poder hacer va a ser legitimado activo aquella parte que no tenga en cabeza impulsar el proceso. ¿Sí? Si es en primera instancia, va a ser el demandado, ¿bien? Si es en un recurso, va a ser el recurrido, ¿sí? Si a mí interponen un recurso, la otra parte, y yo veo que la otra parte no insta el recurso, bueno, yo voy a poder pedirle la caducidad de la instancia. ¿Bien? Entonces, el legitimado activo va a ser aquel que no tenga la carga de instar el proceso. Y el legitimado pasivo va a ser aquel que tenga la carga de instar el proceso. También el código, como les decía la clase anterior, habilita a que los jueces de oficio pidan la caducidad de instancia. ¿Bien? Entonces, el pedido puede ser hecho por la parte o por el juez. En provincia el juez puede pedir la caducidad, en Nación el juez debe, es una obligación. Esa es otra de las diferencias que teníamos. Entonces, ya sea que la parte pida la caducidad de instancia o el juez de oficio pida la caducidad de instancia, siempre en provincia va a haber un traslado a la parte afectada, ¿bien? ¿Para qué? En provincia, para que inste el proceso.
realice algún acto por el cual inste el proceso. En nación, solamente el traslado va a ser a efecto informativo. Se le va a informar que si se cumplen con todos los plazos, se le va a decretar la caducidad de instancia. Es decir, en nación no vamos a poder hacer nada si nos piden la caducidad y se dan todos los presupuestos para que la caducidad prospere. ¿Bien? ¿Qué puede pasar frente a esta intimación? ¿Bien? Puede pasar que la parte interesada, ¿bien?, no conteste la intimación. Si la parte interesada no contesta la intimación, lógicamente se va a decretar la caducidad de instancia. Puede pasar que la parte interesada conteste la intimación y manifieste su intención de continuar con el proceso. Y, simultáneamente, realice un acto útil e un acto impulsorio del proceso. En este caso, no se va a decretar la caducidad de instancia, siempre que ese acto que haya realizado, ¿sí?, sea útil y pueda instar el proceso. Si yo me presento y pido el préstamo del expediente, el juez me va a decir, no es un acto útil que impulse el proceso. Por lo tanto, me van a decretar igual la caducidad de instancia. Y ese sería el tercer supuesto. Yo me presento, digo que tengo intenciones de continuar con el proceso, pero no realizo ningún acto impulsorio. En ese caso, decretan la caducidad de instancia. Muchas veces pasa que se presenta la parte que intiman y dicen que perdió contacto con su cliente. Bueno, eso no es un acto impulsorio, ¿sí? Al no ser un acto impulsorio, el juez va a decretar la caducidad de instancia. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo pido al juez que le decrete la caducidad de instancia a la contraparte se presenta, hace un acto impulsorio, el juez rechaza el pedido de caducidad de instancia, pero después vuelve a dejar olvidado el proceso, ¿sí?, y se cumplen de vuelta los plazos del 310. En ese caso, yo voy a tener la posibilidad de pedir nuevamente que se le decrete la caducidad de instancia. Y en este caso, el juez ya no va a darle traslado a la otra parte para que inste el proceso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el artículo 315 establece que el traslado o la intimación para que active el proceso es por única vez. Única vez durante todo el proceso. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque si ya nos acusaron la caducidad de instancia y nosotros pudimos evitarla haciendo un acto impulsorio, si luego descuidamos de vuelta los plazos y nos vuelven a acusar la caducidad, ya ahí no vamos a tener posibilidad, ¿bien?, de volver a zafar de la caducidad de instancia. Eso es muy importante y es otra de las diferencias con nación. En nación nunca nos intiman. Directamente se venció el plazo, se pide la caducidad y prospera. En provincia tenemos una segunda oportunidad, ¿bien?, pero no una tercera. Una vez que perdimos la primera intimación, logramos zafar de la caducidad, bueno, en la segunda intimación, en el segundo pedido ya no vamos a tener intimación. ¿Bien? Entonces, si hay una reincidencia de la parte interesada, frente al pedido de la contraparte de la caducidad de instancia, el juez directamente va a decretar la caducidad de instancia. ¿Sí? Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que, si por ejemplo yo estoy viendo el proceso y veo que faltan o se cumplió el plazo, bien, del artículo 310, y la parte contraria realiza un acto impulsorio, ¿sí? Realiza un acto impulsorio. Bueno, yo ahí tengo 5 días de realizado o de tomado de razón del acto impulsorio para pedir la caducidad de instancia. Entonces, vencido el plazo del 310, si inmediatamente, bien, la parte que tiene en cabeza impulsar el proceso hace un acto impulsorio, yo, igual, dentro de los 5 días, puedo, bien, pedir la caducidad de instancia. En ese caso, vamos a ver, si es reincidente, el juez va a decretar la caducidad de instancia, ¿sí? Si es la primera vez, lo va a intimar y ahí va a poder realizar otro acto impulsorio para poder
zafar de la caducidad. Este plazo de 5 días no corre cuando el que pide la caducidad de instancia es el juez de oficio. ¿Bien? Entonces, si el juez de oficio ve que se vencieron los plazos y pide la caducidad de instancia, ahí no van a correr los 5 días para que la otra parte pida la caducidad. No, no tendría sentido. Ya la está pidiendo el juez de oficio. Entonces, si el juez no la pide de oficio y la voy a pedir yo, tengo que saber que aunque la contraparte haya hecho un acto impulsorio, desde que yo me notifico de ese acto o tomo razón de ese acto, depende de lo que sea, voy a tener 5 días para decirle al juez, sí, está bien, hizo un acto impulsorio, pero ya se habían vencido los plazos. Pido que se le decrete la caducidad. ¿Bien? Eso lo tienen que tener en cuenta. Obviamente que si hay una reincidencia, como les decía recién, el juez no va a intimar. Yo voy a poder, dentro de los 5 días, interponer la caducidad de instancia y en ese caso ya no va a haber intimación, directamente va a haber un decreto donde salga la caducidad de instancia. Va a ser una sentencia interlocutoria, como les decía la clase pasada. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda respecto del procedimiento en provincia y en nación con las diferencias? ¿No? Bueno, vamos a seguir ahora con qué pasa cuando se decreta la caducidad de instancia. Bueno, en un proceso yo me descuidé, la otra parte me pidió la caducidad de instancia, ya era reincidente, o sea que no pude zafar, me decretaron la caducidad de instancia. La resolución, bien, que va a decretar la caducidad de instancia va a tener la forma de una sentencia interlocutoria si es que hubo un incidente de caducidad de instancia, o una providencia simple en los casos en que la caducidad sea declarada de oficio, donde no hubo traslado o intimación, en el caso de nación, o si hubo traslado en caso de provincia. ¿Bien? Pero la particularidad que tiene esa providencia simple es que le va a poner fin al proceso. Es distinta a las providencias simples que estamos acostumbrados, donde no pone fin al proceso, sino que esta providencia sí va a poner fin al proceso. Profe, Sí, Franco. ¿en qué situación se informaba por providencia simple? Es providencia simple en los casos en que la caducidad de instancia es decretada de oficio, ya sea en nación donde no hay intimación o en provincia previo a la intimación. ¿Bien? Pero siempre que el juez la decrete de oficio va a ser una providencia simple que tiene como efecto finalizar el proceso. ¿Bien? Si lo pide la parte, va a ser una sentencia interlocutoria. ¿Sí? El artículo 317 nos dice que cuando se decreta la caducidad de instancia, en primera instancia, la resolución que se dicte va a ser solamente apelable si declara procedente la caducidad de instancia. Eso significa que si yo pedí la caducidad, la otra parte realizó un acto impulsorio y el juez rechazó mi pedido de caducidad y yo entiendo que ese acto que realizó la otra parte no es impulsorio, no lo voy a poder apelar. ¿Bien? Porque se rechazó el pedido de caducidad. De la única manera que se va a poder apelar es cuando se decreta la caducidad de instancia. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Artículo 317. ¿Por qué? Porque hay un perjuicio para la parte a la cual se le decretó. De la otra manera no va a haber un perjuicio. El trámite va a continuar y bueno, yo voy a tener que estar atento a que si de vuelta el actor o el interesado incumple el plazo, pedir de vuelta la caducidad. ¿Bien? Si la caducidad de instancia se decreta en segunda instancia en la Cámara, ¿bien? Como ahí en esos casos no hay recurso de apelación, yo no voy a poder interponerlo. ¿Sí? Lo único que voy a poder interponer es un recurso de reposición, para que la Cámara revea lo que acaba de resolver y en todo caso lo modifique. Pero al no haber recursos de apelación en segunda instancia, no vamos a poder interponer el recurso de apelación a tercera instancia.
Ya a partir de ahí tenemos los recursos extraordinarios, a la Suprema Corte o a la Corte Suprema. Entonces, si es primera instancia, recurso de apelación en los casos en que hayan concedido la caducidad de instancia. En segunda instancia, solo recurso de reposición o revocatoria, que es lo mismo, que tiene como objetivo decirle a los jueces que revean la resolución y que la modifiquen, de acuerdo a los fundamentos que nosotros expongamos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ir con cuáles son los efectos que produce la caducidad de instancia. Y los efectos son graves. ¿Por qué? Porque el artículo 318 nos dice que respecto al proceso, una vez que es declarada la caducidad de instancia y esta quedó firme, va a provocar la extinción o finalización del proceso. Ese proceso va a finalizar. ¿Bien? Se extingue el proceso. No significa que se extinga la acción. ¿Bien? Siempre y cuando la acción no esté prescripta, yo voy a poder volver a iniciar un proceso igual al que me acusaron la caducidad. ¿Sí? Obviamente que todo el plazo de proceso anterior donde me acusaron la caducidad no va a suspender el plazo de la prescripción. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si bien yo tengo la oportunidad de volverlo a iniciar, es muy probable que el proceso ya esté prescrito, o sea, que la acción esté prescripta. Entonces, por más que quiera, no lo voy a poder iniciar, o lo voy a poder iniciar, pero la contraparte me va a poner una excepción de prescripción. ¿Bien? Esto, por ejemplo, no nos pasa en las usucapianes o en las reivindicaciones, donde no tenemos plazo de prescripción. Entonces, en esos casos, si nos acusan la caducidad, podemos volver a iniciar. Pero tengan mucho cuidado el día que ejerzan de evitar una caducidad de instancia, porque después vamos a tener prescripto el plazo y no vamos a poder iniciar de vuelta. Después, otro de los efectos de la caducidad de instancia, nos dice el 318, que va a volver a poder ejercitarse en un nuevo juicio y que las pruebas que se hayan realizado en el juicio donde se acusó la caducidad de instancia van a poder hacerse valer en el nuevo juicio. ¿Bien? Entonces, si a mí me acusan la caducidad, yo tengo la suerte de que la acción no está prescripta, puedo volver a iniciarlo y pedir que se tengan en cuenta todas las pruebas que ya se hayan producido en el juicio anterior. ¿Sí? Esto nos lo establece el 318, que dice que no perjudica a las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquel. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto del 318? ¿No? Bueno. Por último, lo que vamos a ver de caducidad de instancia es el tema de las costas. ¿Bien? El Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires no habla nada, no dice nada acerca de las costas. Es decir, quién asume las costas cuando se decreta la caducidad de instancia. Es decir, quién va a pagar todos los gastos de justicia, honorarios, tasa sobre tasa y demás. ¿Bien? Entonces, al no decir nada, el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, vamos a aplicar, por analogía, el artículo 73, que habla, bien, de las costas en los procesos, en la transacción, conciliación y desistimiento. Por más que no nos diga que hay una caducidad de instancia, sino que lo que se aplica es el principio general del artículo 68, que es costas al vencido. Es decir, en este caso va a correr con las costas la parte que resultó vencida, la parte a la cual le acusaron la caducidad de instancia. Acá tenemos la última diferencia con el Código de Nación. Si bien el Código de Nación también dispone que las costas van a estar a cargo del vencido, lo menciona específicamente en el artículo 73. Además de mencionar la transacción, la conciliación y el desistimiento, bien, menciona al caso de la caducidad de instancia.
¿Sí? Entonces, tanto en provincia o en nación, las cosas van a estar en cabeza de la parte vencida, pero la diferencia es que en nación, en el artículo 73, está expresamente establecido el tema de las costas. Y en provincia no. En provincia no lo dice, aplicamos el 73 por analogía y el principio general del 68 que nos habla de costas al vencido. ¿Bien? Bueno, terminamos lo que es caducidad de instancia. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo? Tienen que saber bien el procedimiento, que tiene que haber una intimación previa en provincia, que en nación no hay intimación previa. Si bien se corre traslado a la parte a la cual se le acusa la caducidad, no va a poder realizar ningún acto, bien, para zafar de la caducidad, como si en provincia. Y que esa oportunidad en provincia es por única vez. Es decir, una vez que perdimos esa oportunidad, ya a la segunda nos van a acusar la caducidad en instancia. ¿Bien? Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. No, no hay nada. Lucía, sabes que tenés el celular en vibrador, pero se escucha cuando vibra. Si querés, por ahí dejarlo un poquito más lejos. Perdón. No pasa nada. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de la clase de hoy, que vamos a ver proceso ejecutivo, procesos universales, procesos especiales. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver hoy va a ser por arriba. ¿Por qué? Porque todos estos procesos ustedes los van a ver en profundidad en la materia procesal civil. No es tema de esta materia, pero sí tienen que saber la generalidad de los procesos. Es decir, no hace falta que lo estudien a fondo, ¿sí?, con todas las características o los tipos de procesos que están dentro de cada uno de estos procesos, sino más o menos tener una noción de lo que trata cada tipo de proceso. Con el doctor Verdi ustedes vieron procesos de conocimiento y seguramente les ha dado la diferencia con el proceso ejecutivo. ¿Bien? Proceso de conocimiento y el proceso ejecutivo son los dos grandes procesos que trata el código. ¿Sí? No significa que no haya otros, que son los que vamos a ver en un ratito. La gran diferencia entre el proceso de conocimiento y el proceso ejecutivo es cuál es la finalidad. Se los dice la palabra. El proceso de conocimiento tiene como fin que el juez, bien, pueda analizar la situación, lo que dicen ambas partes, bien, y dicte una sentencia que va a ser declarativa o determinativa, que puede ser un cumplimiento o dar una suma de dinero, demás. ¿Bien? En cambio, el proceso ejecutivo tiene como fin precisamente ejecutar una obligación que tenía alguna de las partes. En este proceso no va a haber un conocimiento. En este proceso las partes no van a poder decir de dónde surge la obligación o el motivo, sino que frente al incumplimiento del título ejecutivo, directamente el código nos habilita su ejecución. Acá ustedes van a tener que saber la diferencia entre título ejecutivo judicial y título ejecutivo extrajudicial. Por un lado, los títulos ejecutivos judiciales, ¿cuáles van a ser? Las sentencias. Yo tengo un proceso de conocimiento, por ejemplo, un daños y perjuicios. El juez hace lugar a mi demanda, ¿bien?, y condena a la contraparte a que me pague en concepto de daños y perjuicios la suma de 1 millón de pesos, en el plazo de 10 días. Bueno, vence el plazo de 10 días, la contraparte no me paga, yo tengo la posibilidad de ejecutar la sentencia por medio de un juicio ejecutivo, que va a ser un juicio breve, mucho más breve que uno de conocimiento. ¿Por qué? Porque por lo general en los juicios ejecutivos no hay prueba, porque yo no voy a tener que probar la causa que motiva
la ejecución de ese título. ¿Por qué? Porque el código establece que todos aquellos instrumentos que sean títulos ejecutivos directamente van a poder ser ejecutados por medio del proceso ejecutivo. Se va a poder exigir su cumplimiento por medio del proceso ejecutivo, sin discutir la causa que motiva, bien, el juicio ejecutivo. Un ejemplo, la ejecución de un cheque. Yo tengo un cheque, lo voy a cobrar, me lo rechazan, ejecuto el cheque. ¿Bien? Y el juez no le va a importar si el cheque me lo dio porque yo le compré tal mercadería o, porque yo le vendí tal mercadería o lo que sea. ¿Sí? Al juez eso no le va a importar. Lo único que le va a importar es que el título que yo llevo cumpla con los requisitos de un título ejecutivo y entonces ahí va a proceder la vía ejecutiva, el proceso ejecutivo. ¿Bien? Les decía, entonces, que el proceso ejecutivo tenemos los títulos ejecutivos judiciales, que son las sentencias, todas las sentencias recaídas en cualquier tipo de proceso, por lo general, procesos de conocimiento, y por otro lado, vamos a tener los títulos ejecutivos extrajudiciales. Son todos aquellos que no salen de una sentencia, pero igual el código nos habilita a iniciar el proceso ejecutivo. Bien. ¿Cuáles son títulos ejecutivos? Los vamos a encontrar en el artículo 521. Ahí me estaba preguntando Cecilia, los artículos a partir del 517 en adelante van a tener todo lo que es proceso ejecutivo. ¿Bien? Y el 521 nos va a decir, 518, perdón, empieza proceso ejecutivo. Nos va a decir que los títulos que traen aparejada la ejecución son los siguientes. Instrumento público, instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por escribano, confesión de una deuda líquida exigible, cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento, del 523, que ahora se los voy a explicar, letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, que es el ejemplo que yo les hablaba del cheque, o una constancia de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, crédito por alquileres y demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y que no estén incluidos en este artículo. No se preocupen por ver en específico cada uno de los títulos ejecutivos, porque eso lo van a ver en la práctica 2. En la práctica 2 van a ver bien específicamente cada título ejecutivo y cómo se ejecuta. Ahora tienen que saber la diferencia entre título ejecutivo y título ejecutivo judicial y título ejecutivo extrajudicial. ¿Bien? Emilce, tenés la mano levantada. ¿Me querías hacer una pregunta? ¿No? Ahí, se marcó. No. Bueno, entonces, empezando por el artículo 528 para ver de manera simple el procedimiento ejecutivo, la ley nos va a decir que se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada la ejecución, que es lo que veíamos recién, se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Esto nos va a indicar que lo que nosotros vamos a poder ejecutar, bien, en el caso de los títulos ejecutivos extrajudiciales, va a ser la obligación, bien, de entregar o de exigir sumas o cantidades líquidas o fácilmente liquidables. ¿Sí? Yo no voy a tener un título ejecutivo extrajudicial que sea el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación como es el caso de las sentencias. En cambio, en las sentencias yo ejecuto directamente la sentencia, que puede llegar a ser o realizar una acción o pagar una suma de dinero, como el caso de daños y perjuicios. ¿Bien? Un supuesto especial es el del 523. El artículo 523 nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder iniciar el juicio ejecutivo y qué pasa si, por ejemplo, tenemos un juicio ejecutivo, o sea, un título ejecutivo, que es un instrumento privado, que está suscripto por el obligado, pero que no tenemos firma certificada. ¿Bien?
El inciso 2 del 521 nos dice que es título ejecutivo el instrumento privado suscripto por el obligado cuya firma estuviese certificada o reconocido judicialmente. ¿Qué significa reconocido judicialmente? Bueno, ahí tenemos que ir al 523. El 523 nos va a decir preparación de la vía ejecutiva. Y nos va a decir que podrá prepararse la acción ejecutiva pidiendo previamente que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada la ejecución. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un instrumento donde una persona se obliga, por ejemplo, se obliga, pero no tengo reconocida la firma, ejemplo, un contrato de alquiler, ¿bien? El contrato de alquiler, yo me obligo a pagar un canon locativo por la locación. Si yo no lo pago, el contrato de alquiler es título ejecutivo, yo lo puedo ejecutar. Si el contrato de alquiler fue hecho en escribanía con la firma certificada, buenísimo, directamente inicio el juicio ejecutivo. Si no, ahí lo que tengo que hacer es preparar la vía ejecutiva. Tengo que iniciar el proceso de ejecución y en un punto de la demanda voy a pedir que se cite bien al locatario para que reconozca su firma en el contrato. ¿Qué pasa si reconoce la firma? Bueno, si reconoce la firma, el título va a adquirir bien fuerza para que sea ejecutado por medio de un juicio ejecutivo, y si no reconoce, voy a tener que pedir que venga un perito calígrafo y realice la pericia y nos diga si la firma es o no de la persona que nosotros decimos. Si nos dice que no, yo no voy a poder ejecutar, bien, sino que voy a tener que ir a un juicio de conocimiento. Y si nos dice que sí, que es la firma, vamos a seguir con el juicio ejecutivo. Bien, ahí con eso preparamos la vía ejecutiva y nos queda expedito el juicio ejecutivo. Ese es en el caso del 523, que nos habla, por ejemplo, de los alquileres o, por ejemplo, de los documentos que por sí solos no traigan aparejada la ejecución. No se preocupen mucho en esto porque ya les digo, lo van a volver a ver un montón de veces en procesal civil, en la práctica 2. Pero tenemos que saber ahora, por arriba, cómo es el proceso ejecutivo. Otro título ejecutivo, bien, es el crédito por expensas. Yo vivo en un departamento, tengo que pagar expensas, no las pago, bien, ahí el consorcio va a emitir un certificado de deuda a expensas que tiene que tener ciertas formalidades, y con eso van a poder ejecutarme por medio de un juicio ejecutivo, que es mucho más rápido que un cobro de pesos, que es uno de conocimiento, van a poder ejecutarme lo que yo debo, bien, de expensas. Todo lo que yo deba que no sea título ejecutivo, a mí me lo van a poder reclamar por un cobro de pesos, no por un juicio ejecutivo, ¿bien? Esa es la diferencia. La diferencia es que el juicio ejecutivo no vamos a discutir la causa de lo que me están pretendiendo cobrar, y en el juicio de cobro de pesos, que es de conocimiento, sí, vamos a tener prueba y un montón de cuestiones y va a ser mucho más largo. El juicio ejecutivo lo que tiende es que sea rápido. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se inicia el proceso ejecutivo? Yo voy a iniciar con una demanda, voy a acompañar las copias, como cualquier proceso. En el texto de la demanda no hay necesidad de relatar los hechos, sino solamente decir que se tiene un título ejecutivo, que el obligado al pago es tal persona, determinarla, bien. Se puede poner, si quieren, qué es lo que originó el título ejecutivo. Por ejemplo, si yo no pago las patentes del auto, ARBA, bien, va a extender un título ejecutivo de deuda de patentes y me lo va a ejecutar. En ese caso, ARBA en las demandas, lo único que pone es que la deuda surge de los periodos tal, tal, tal y tal, bien, que están impagos, que corresponden al automotor, dominio y la patente, ¿sí? No explica nada más. Solo dice de dónde surgen los periodos y cuáles son los periodos que se deben. Bien, eso va bien determinado en el objeto.
Una vez que se inicia, el juez va a ver bien y si considera que es un título ejecutivo, va a mandar a llevar adelante la ejecución. ¿Eso qué significa? Que va a ordenar que se libre mandamiento de intimación de pago y embargo. ¿Sí? Lo primero que nosotros vamos a tener es un despacho donde nos va a decir líbrese mandamiento de intimación de pago y embargo. O puede ser solo de intimación de pago. Si yo no pido ningún tipo de embargo, vía cautelar, va a ser solo de intimación de pago. Vamos a diligenciar ese mandamiento, que es como una cédula, va a ir el oficial de justicia, se va a constituir en el domicilio que yo indiqué, ¿sí? Va a requerir la persona a cual yo demando para que cumpla con su obligación y lo va a intimar de pago. Él le va a decir, usted está debiendo esta plata que surge de este título ejecutivo. El juez me habilitó, ¿bien?, a intimarlo pago y puede pagar en ese momento. Es raro que una persona a la cual le llegue un mandamiento pague en ese momento, pero si quiere puede hacerlo. Y el que va a recibir el dinero va a ser el oficial de justicia. ¿Bien? Además, ¿qué otra cosa tiene que contener el mandamiento? El mandamiento, si es de embargo, va a decir que se embarguen bienes del ejecutado por la suma de la ejecución, con más un porcentaje que se va a presupuestar para costas y costos del juicio. Entonces, si hay un embargo dispuesto por el juez, el oficial de justicia no solo va a requerir, no solo va a intimar de pago, sino que va a embargar. Y va a embargar lo que vea en el lugar. Si es en una casa, va a entrar, va a embargar la televisión, los muebles, la cama, el equipo de música, la computadora, todo. Y eso se va a dejar reservado para el caso de que la persona no pague. Si el mandamiento es solo de intimación de pago, no va a embargar nada. Bien. Por último, muy importante, y esto es importante que lo sepan porque suele ser pregunta de examen, el mandamiento va a citar, bien, para que el ejecutado en el plazo de 5 días hábiles oponga excepciones. ¿Sí? Bajo apercibimiento, bien, de si no presenta ninguna excepción, de que se proceda con la ejecución, de perder el derecho a oponer excepciones y proceder o mandar adelante, bien, la ejecución. Entonces, importante que el mandamiento que le llegue al ejecutado, bien, lo cite para que en el plazo de 5 días hábiles de recibido el mismo oponga excepciones. Estas excepciones no son las excepciones previas que vimos bien hasta ahora, sino que son excepciones particulares del juicio ejecutivo. Y están contenidas en el artículo 542. ¿Sí? Es importante que sepan por arriba cuáles son las excepciones que puede oponer el ejecutado. No en profundidad, pero sí cuáles son. El artículo 542 nos dice que el ejecutado podrá poner las siguientes excepciones: incompetencia, falta de personería, litispendencia en otro tribunal o juzgado competente, falsedad o inhabilidad de título con el que se pide la ejecución. ¿Bien? La primera, que es falsedad, esta es importante que la sepan muy bien, va a fundarse y solo puede fundarse en la adulteración, bien, de los documentos. Es decir, si a mí me acompaña un cheque con una firma que no es mía. ¿Bien? Falsedad. En tanto, la inhabilidad del título, ¿sí?, se va a limitar a las formas extrínsecas del título, es decir, de cómo uno lo ve. Después van a ver más adelante que cada título ejecutivo tiene que tener requisitos o formalidades. Bien, por ejemplo, en un pagaré, si no dice la fecha en que fue confeccionado o la fecha en cual vence ese pagaré, yo voy a poder oponer una inhabilidad de título. Ya no voy a decir que hay una falsedad porque la firma no es mía.
¿bien? Sino que lo que voy a decir es, este título no cumple con los requisitos formales que me exige la ley. ¿Bien? Esa es la excepción de falsedad o inhabilidad de título con el que se pide la ejecución. Por otro lado, vamos a tener la prescripción, pago, documentado total o parcial, compensación, quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación y cosa juzgada. Esas son todas las excepciones que nos permite el juicio ejecutivo oponer una vez que a mí me citan en el plazo de 5 días. ¿Bien? Ustedes podrán ver la diferencia que existe con el juicio de conocimiento. Yo en el juicio de conocimiento, ¿qué hago? Interpongo la demanda, sale el primer despacho, donde ordena el juez dar traslado de la demanda, doy traslado de la demanda y ahí el demandado va a poder contestar. Va a poder oponer excepciones si es que hay alguna, y si no, va a contestar demanda, ¿sí?, directamente, y va a ofrecer la prueba. Acá no. Acá no hay una contestación de demanda. Acá yo solamente voy a poder oponer las excepciones que me dice el código. No voy a poder decir nada más. No le voy a poder decir, no, pero él me está reclamando el pago y no me entregó la mercadería. No, no, no. Eso es objeto de otro juicio que es un juicio de conocimiento. ¿Bien? Yo acá no voy a poder discutir nada. Por eso es un juicio corto. Porque yo inicio la ejecución, el juez me habilita el mandamiento de intimación de pago y embargo, el oficial de justicia va, intima de pago, embarga, si corresponde o no, y lo cita al ejecutado a oponer excepciones en el plazo de 5 días. Y ahí el ejecutado lo único que puede hacer es oponer excepciones, no va a poder hacer otra cosa. Si las excepciones prosperan, bien, va a salir una sentencia donde haga lugar a las excepciones. Por ejemplo, la contraparte o el ejecutado me dice que ya pagó y me acompaña una constancia documentada del pago. Bueno, el juez va a hacer lugar a esa excepción y el juicio va a terminar ahí. Si me dice que pagó una parte y no pagó el total, va a proceder la excepción de pago parcial, pero la ejecución va a continuar por la parte que está impaga. ¿Sí? Y en el caso de que oponga alguna excepción, pero que no prospere, por ejemplo, la excepción de prescripción, y el juez considera que no está cumplido el plazo de prescripción, bien, directamente el juicio ejecutivo va a seguir y va a salir una sentencia ejecutiva, que es una sentencia de remate, bien, que va a determinar que se lleve la ejecución adelante, en todo o en parte, dependiendo si hubo excepción de pago parcial o no. ¿Bien? Una vez que tenemos esa sentencia, bueno, después vamos a ver qué pasa. Si viene el ejecutado y decide pagar, si decide continuar en su posición y no paga, bueno, ahí tendremos que ver qué bienes se embargaron, ejecutar esos bienes. Si hay bienes inmuebles, vamos a pedir subasta. Bien, si hay bienes muebles, como por ejemplo un automotor, también se va a pedir subasta del automotor. ¿Sí? Pero yo ya tengo una sentencia ejecutiva, que es una sentencia de trance y remate, se llama así. ¿Bien? Esa sentencia, lo que tiene en particular, es que va a adquirir la calidad de cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque una vez que es obligatorio, que queda firme, va a ser obligatoria para el ejecutado y revocable. ¿Bien? Pero va a ser modificable. ¿Por qué? Porque si el ejecutado considera que no debió llevarse adelante la ejecución porque, por ejemplo, no entregué la mercadería, ¿bien? En ese caso yo voy a poder discutir esas cuestiones en un juicio ordinario posterior. ¿Bien? Todo lo que yo tenga para decirle al juez de por qué no debería ejecutarse el título, bueno, lo voy a poder discutir en un juicio ejecutivo posterior, que solamente va a permitir un nuevo debate de todos aquellos temas que no pudieron ¿Juicio ser ejecutivo tratados. o juicio de conocimiento posterior? Juicio de conocimiento posterior, perdón. Juicio ordinario de conocimiento posterior. ¿Sí? Que va a tratar todas aquellas cuestiones que no pudieron ser tratadas en el juicio ejecutivo
por su limitación, ¿bien? Todo lo que les comentaba recién. No sé si Lucía me quería hacer una pregunta. ¿No? Bien. Bueno, ¿alguna duda de proceso ejecutivo? Cuando lean este tema, lean bien lo que les comenté recién, más o menos el procedimiento hacia grandes rasgos, como les dije, las excepciones, saberlas cuáles pueden llegar a ser, sobre todo la que les expliqué de inhabilidad y falsedad de título, pero no pierdan tiempo en ver el procedimiento, bien, en profundidad, porque eso va a ser materia de otros, o sea, lo van a ver en otras materias. Obviamente, si lo quieren estudiar, bienvenido sea, pero no lo vamos a tomar en esta materia, no en profundidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, vamos a seguir con los procesos universales. Bueno, los procesos universales, quizás ustedes ya han escuchado hablar, ¿sí? Son todos aquellos que comprenden la totalidad del patrimonio de una persona física o una persona jurídica, dependiendo el proceso del cual estemos hablando, ¿sí? Y el fin del proceso universal es asignar, distribuir o atribuir los bienes que conforman ese patrimonio, ¿sí? Los juicios universales tienen como características que el objeto de los mismos van a estar determinados por los bienes patrimoniales de un individuo, en su totalidad. De acuerdo a la causa que motive, bien, el juicio universal, vamos a encontrar dos tipos de juicios universales. Por un lado, si la causa que lo motiva es el estado de insolvencia de una persona física o una persona jurídica, ahí vamos a tener el juicio universal de concurso o quiebra, ¿sí? En estos casos va a estar comprendido todo el patrimonio del concursado o del fallido, que es el quebrado, ¿sí? Que puede ser una persona física o una persona jurídica. En cambio, si la causa que motiva el proceso universal es la muerte de una persona física, sobre una persona física, ahí vamos a estar hablando de los juicios sucesorios. ¿Bien? Que a su vez hay varios tipos de juicios sucesorios. Entonces, si la causa que motiva el juicio universal es el estado de insolvencia de una persona física o jurídica, vamos a tener concursos y quiebras. Si lo que lo motiva es la muerte de una persona física, bien, vamos a tener la sucesión. En este caso no existe la muerte de una persona jurídica. Puede haber una disolución, una fusión, una escisión y demás, pero esos no van a ser juicios universales, ¿sí? Siempre van a ser sucesiones, personas físicas. En el caso de los concursos y quiebras, lo que tienen que saber es que ambos procesos se inician con la cesación de pago de una persona física o una persona jurídica. Pero la cesación de pago no necesariamente tiene que implicar que el pasivo, es decir, las deudas, superen al activo, ¿sí? No necesariamente, sino que se va a poder decretar el concurso o la quiebra cuando la persona no pueda atender regularmente a sus obligaciones, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber como concepto de procesos concursales, o sea, concurso o quiebra. El concurso, a diferencia de la quiebra, busca la continuidad de la persona física o de la persona jurídica, y su objetivo es levantar la situación que lo llevó a la cesación de pagos, sin que esté imposibilitado de seguir funcionando. En cambio, la quiebra ya es un proceso liquidatorio, es decir, que en la quiebra no vamos a poder zafar del estado de cesación de pago. El estado de cesación de pago es tal, ¿bien?, que directamente se va a liquidar el patrimonio
de la persona física o la persona jurídica, va a haber una inhibición general de bienes, y se va a designar un síndico que se encargue de liquidar todos los bienes y de repartirlos entre todos los acreedores que tenga esa persona. ¿Bien? Entonces, mientras en el proceso concursal lo que yo quiero es darle un freno a las deudas, poder cumplir con mis acreedores, pero seguir funcionando, en la quiebra, la finalidad directamente es liquidar los patrimonios del fallido o quebrado. Y con el producido, el síndico, bien, va a asignarle a cada acreedor lo que le corresponde. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber, diferencias entre concursos y quiebras. Y a su vez, un concurso puede llegar a convertirse en una quiebra, si no hay forma de resolver el estado de cesación de pagos. ¿Bien? Por otro lado, yo les decía que estaban los procesos sucesorios, que son todos aquellos que se originan por la muerte de una persona física. ¿Sí? El proceso sucesorio tiene por objeto, primero, determinar quiénes son los sucesores, es decir, quiénes van a ser los herederos, ya sean forzosos o no, de una persona. Por otro lado, va a precisar cuáles son los bienes y el valor de esos bienes que deja el causante. También va a determinar las deudas que tiene el causante y el pago de esas deudas. Y es un proceso universal. ¿Por qué? Porque va a haber una transmisión de todos los bienes, o sea, todo el patrimonio, bienes y deudas, del causante a los herederos. ¿Bien? Existen tres clases de sucesiones. La primera y más común es la sucesión AB intestato. A, B larga, separado, intestato. Que significa que no hay un testamento. ¿Bien? En la sucesión AB intestato no hay un testamento, o lo hay, pero fue declarado nulo. ¿Sí? En estos casos van a ser herederos los que establezca el código, herederos forzosos o herederos comunes, bien, según sean cónyuge, descendientes o ascendientes, que son los forzosos, o colaterales, primos, tíos, sobrinos, que son herederos comunes. Por otro lado, vamos a tener la sucesión testamentaria. Ahora, Franco, lo repito. La testamentaria va a ser aquella en donde el causante dejó un testamento. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de este testamento? Que no puede testar todo su patrimonio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial nos dice que no podemos afectar a los herederos forzosos, porque si no, la gente podría testar a favor de una persona que no sea heredera y perjudicar así a los herederos forzosos que tienen protección de ley. ¿Bien? Entonces, tienen que saber que el testamento nunca puede ser por todo el patrimonio, salvo que no existan herederos forzosos. Si existen herederos forzosos, el testamento solo va a poder disponer de 1/3 de los bienes. Los 2/3 restantes van a ser a favor de los herederos forzosos. Si no hay herederos forzosos, el causante puede disponer del 100% de su patrimonio. Bien, entonces, sucesión a 20 estatos, no existe ningún testamento, o hay un testamento que es nulo. Entonces, al declararse nulo el testamento, la sucesión va a ser a 20 estatos. Y van a heredar los herederos forzosos o los herederos comunes que establezca el código. Sucesión testamentaria, hay un testamento que nunca puede ser por el total de los bienes, salvo que no haya herederos forzosos, y que en el caso de que los haya, solamente va a poder ser por 1/3
del patrimonio, del causante. El causante es el muerto. Por último, tenemos un caso raro de herencia, no es muy normal que se vea, pero es la herencia vacante. La herencia vacante se reputa como tal cuando no hay testamento ni herederos legítimos, ya sea forzosos o comunes. Si una persona no tenía herederos, no hizo ningún testamento. O si no hay herederos bien legítimos, la persona hace un testamento, pero el testamento es nulo, va a ser vacante. O no hay herederos, o sí, y hay un testamento y los herederos, o sea, los herederos legítimos o los herederos testamentarios, repudian o renuncian a la herencia. En esos tres casos vamos a tener una herencia vacante, que es básicamente cuando no hay ningún heredero, ni por testamento ni por ley. O si los hay, renuncian a la herencia. ¿Qué pasa en estos casos? Cualquier persona puede denunciar una herencia vacante. Bien. Se denuncia ante el Estado y el Estado va a ser el que inicie la sucesión vacante. De todos los bienes que haya, la persona que denunció esa herencia vacante va a poder ser acreedora del 30% del valor de los bienes que componen el patrimonio. Y el restante 70% va a quedar para el Estado. Bien. Bueno, ¿alguna duda de procesos universales, concursos, quiebras y sucesiones? ¿No? Acá de vuelta lo mismo. Muy someramente la diferencia entre concursos y quiebras. Importante que sepan bien que no significa que el pasivo supere el activo, en el caso de los concursos y quiebras, sino que no se pueda cumplir regularmente con las obligaciones que tiene una persona. Y en el proceso sucesorio, saber bien la diferencia entre sucesión a 20 estato y testamentaria. Y que nunca el testamento puede ser por la totalidad del patrimonio, salvo que no haya herederos forzosos. ¿Sí? Valentina, decime. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Mi buenas tardes. consulta era, en el caso de la herencia vacante, que Sí. había dicho que el 30% se lo queda a quien denuncie. ¿Qué Sí. pasa con el otro 70%? Se lo queda al Estado. Ah, listo. Sí, era más fácil, gracias. Se lo queda directamente el Estado. Si no hay Gracias. ninguna denuncia, el Estado puede iniciarla como herencia vacante y se queda al 100%. Muchas veces pasa con inmuebles que tienen mucha antigüedad y no se sabe si hay herederos o no. El Estado lo inicia y bueno, directamente se queda con esas propiedades. A ver, había una pregunta en el chat. No entendí en la testamentaria qué pasa con los herederos forzosos. Bueno, hola Nahuel. En la testamentaria puede ser que pasen dos cosas. Primero puede ser que no haya herederos forzosos. ¿Por qué? Porque la persona no tenga cónyuge, ni padres, ni hijos, ascendientes o descendientes. Bien, en esos casos, la persona va a poder realizar un testamento por el 100% de su patrimonio. Pero puede ser que sí existan herederos forzosos. Si existen herederos forzosos, el causante en vida, obviamente, no va a poder realizar un testamento que sea por más de 1/3 del valor de los bienes. Eso se llama legítima. La legítima es la porción del patrimonio de una persona que le corresponden a sus herederos forzosos, que es el 2/3 del total del patrimonio. Entonces, queda disponible 1/3 que el causante puede hacer lo que quiera, puede testar a favor de cualquier persona. El primer supuesto de sucesión es AB intestato. AB intestato no hay testamento. Bien. Nahuel, ¿te quedó claro? Si no, Sí, escriban profe, el- gracias. Bien, buenísimo. A ver que había alguien más con la mano levantada y no me acuerdo quién es. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Porque había alguien con la mano levantada y ahora no lo veo. ¿No? Bueno.
Seguimos entonces con los procesos voluntarios. ¿Sí? Los procesos voluntarios son todos aquellos que no son contradictorios. ¿Sí? Son todos aquellos procesos que se inician con el fin de tener una sentencia declarativa. ¿Sí? Acá en estos procesos no vamos a tener una contraparte, sino que lo que vamos a hacer es iniciar un proceso a los fines de obtener una declaración por parte del juez. ¿Sí? Estos procesos tienen como objeto darle eficacia jurídica a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas. La característica de los procesos voluntarios es que las decisiones, bien, que se tomen siempre o casi siempre tienen lugar a favor de quien lo inicia. ¿Por qué? Porque no va a haber una contraparte. Por eso la palabra nos dice que son voluntarios. La sucesión, por ejemplo, más allá de ser un proceso universal, también es voluntario. ¿Por qué? Porque van a ser los herederos que lo inicien a los fines de poder liquidar el patrimonio del causante. ¿Sí? En principio no va a haber contradicción, sino que van a estar todos de acuerdo. Que sea voluntario, en el caso de la sucesión, no significa que no sea obligatorio iniciarlo. ¿Por qué? Porque si existen bienes registrables, ¿sí? La ley obliga, para su transmisión, iniciar la sucesión, obtener declaratoria de herederos y una orden de inscripción a favor de los herederos. Entonces, que sea voluntario no significa que se pueda iniciar o no en el caso de la sucesión. Dejando de lado la sucesión, los procesos voluntarios tienen como objeto darle eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas, ¿sí? Y que el juez habilite a una situación, es decir, obtener una sentencia declarativa. Por ejemplo, un juicio de cambio de nombre. ¿Sí? El código establece que una persona puede, por ejemplo, si sufre un cambio de sexo, puede pedir el cambio de nombre. Bueno, ese proceso es un proceso voluntario, no hay contradicción. Nadie se va a oponer al cambio de nombre. Entonces lo que yo voy a obtener es una sentencia declarativa, una sentencia donde el juez ordene al registro de las personas realizar el cambio en el DNI de una persona. Pasa lo mismo con el cambio de apellido. Hay muchas personas que desean suprimir su apellido, modificarlo, o, por ejemplo, agregarse el apellido materno. ¿Bien? Bueno, en esos casos también es un proceso voluntario. Después van a ver en el código, en los artículos 812 en adelante, todos los procesos voluntarios. De vuelta volvemos a lo mismo, no es necesario ahora que estudien cada uno de los procesos voluntarios. Pero a modo de enunciación, ¿qué vamos a tener? Autorizaciones para contraer matrimonio, es un proceso voluntario. Tutelas, curatelas, autorizaciones para comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos, rectificaciones de partida, por ejemplo, si en mi partida de nacimiento consignaron mal mi fecha de nacimiento, eso lo voy a tener que corregir por medio de un juicio, que es rectificación de partida, y va a ser un juicio voluntario. O el caso que les decía recién del cambio de nombre. Esos son básicamente los procesos voluntarios. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que no son juicios contradictorios. Que lo que vamos a obtener es una sentencia declarativa, ¿bien? Y que tiene como fin darle eficacia o constituir estados o relaciones jurídicas privadas. Por último, saber que las decisiones que en ellos se tomen
y que luego obviamente se dicten, siempre van a ser, o casi siempre van a ser, a favor del peticionario. ¿Sí? Si yo pido una rectificación de mi partida de nacimiento, el juez me va a decir que sí. Si yo puedo probar, lógicamente, que nací el 17 de junio y no el 25 como dice la partida. Vamos a tener una sentencia declarativa que le ordena al registro modificar esa situación de mi partida de nacimiento. Pero no hay contradicción. Por eso, en estos juicios no hay contraparte. Bueno, por último, vamos a ver los procesos especiales. Los procesos especiales los van a encontrar a partir del artículo 600 del Código Procesal. Van a ver que son un montón, son procesos raros, ¿bien? Pero tienen que saber que son procesos contenciosos, a diferencia de los que veíamos recién, pero que están sometidos a trámites especiales. Es decir, el Código Procesal lo somete a un procedimiento especial, a un trámite específico, que son total o parcialmente distintos a los procesos ordinarios o de conocimiento. Y se caracterizan por la simplificación de las formas y la celeridad. Suelen ser más rápidos y más simples que los procesos ordinarios. Dentro de los procesos especiales vamos a tener interdictos y acciones posesorias. De vuelta a lo mismo, no es necesario que profundicen. Sí saber que dentro de los interdictos tenemos interdictos de adquirir la posesión, de retener la posesión, de recobrar la posesión o de impedir una obra nueva. Todos esos lo van a tener en el artículo 600. Por otro lado, dentro de procesos especiales, también tenemos al proceso de declaración de incapacidad e inhabilitación de una persona, que va a ser un proceso que tramite en familia, la materia de familia, es la declaración de incapacidad o inhabilitación de una persona. Declaración de demencia, declaración de sordomudez, inhabilitación, están a partir del artículo 620. Después tienen que saber que qué personas pueden ser inhabilitadas, esto seguramente ya lo vieron en civil. Alcohólicos habituales, toxicómanos, disminuidos mentales, como dice el código, y pródigos, que son todos aquellos que van a exponer a la familia a la pérdida de su patrimonio. Bien, esas son las personas que van a poder ser inhabilitadas y que establece el Código Procesal. Otro proceso muy común, y que ustedes lo van a ver el día que ejerzan, que es un proceso especial, es el proceso de alimentos. ¿Sí? El proceso de alimentos es aquel que tiene como finalidad, bien, que el juez declare, o digamos, intime a una persona a que cumpla con su carácter alimentario que tiene por ley. Es el caso más común que se da luego del divorcio, cuando una de las partes ejerce la tutela de los hijos y la otra parte tiene la obligación alimentaria para con ellos. Ese proceso va a ser distinto al proceso de divorcio. ¿Bien? No tramita junto con el proceso de divorcio, sino que va a ser un trámite especial, un proceso especial de alimentos. También va a tramitar en familia. Después tenemos rendición de cuentas, mensura, deslinde, adquisición del dominio por usucapión, ¿sí? Que es un proceso bastante común, división de cosas comunes y desalojo. En cuanto al desalojo, tienen que saber que tiene por objeto recuperar el uso y goce de un bien inmueble que se encuentre ocupado por una persona que carece de título para ocuparlo, ¿bien? Ya puede ser, ya sea que sea por un vencimiento de un contrato de locación, ¿bien? O
que haya una ocupación ilegítima. Si bien van a ver que el proceso de desalojo es un proceso sumario, ¿sí? Es un proceso especial porque existe la facultad de disponer del desalojo anticipado. Eso significa que se va a disponer el desalojo y después se va a llevar adelante el juicio. ¿Bien? Por eso el juicio de desalojo es especial. Porque si bien es un proceso sumario y va a tramitar por las reglas del proceso sumario, existe la facultad de disponer del desalojo anticipado. Entonces el código, bien, lo encuadra dentro de los procesos especiales. Luciano me pregunta si en los procesos especiales son recurribles las resoluciones judiciales. Sí. En todos los procesos especiales va a ser sujeto de recurso a la sentencia. Eso sí. Por ejemplo, en el juicio de alimentos, la sentencia que determine el valor o la cuota alimentaria va a estar sujeta a ser susceptible de un recurso de apelación ante la Cámara Civil y Comercial. Bueno, siguiendo con el proceso especial de desalojo, el proceso nace como un medio para brindar al interesado una urgente protección del derecho de la propiedad, ¿bien? Es decir, que pueda disponer de su inmueble que fue ilegítimamente ocupado. ¿Bien? Y después van a quedar, bien, las demás controversias que se suscitan en el juicio con motivo de la restitución de un inmueble para un juicio de conocimiento posterior que va a ser ordinario. Como en el caso que veíamos de los juicios ejecutivos, donde la causa se va a poder discutir en un juicio ordinario posterior. Bueno, en el desalojo igual. Va a proceder el desalojo y después todas las demás cuestiones controvertidas van a tramitar por un juicio ordinario posterior. ¿Sí? Bueno, este es un somero repaso de lo que son los procesos especiales. Después lean los del código. No hace falta que sepan en profundidad todos, sino que tienen que saber que al ser procesos especiales tienen un trámite especial que lo establece el Código Procesal, y eso es lo que los diferencia con los procesos de conocimiento, que son mucho más breves, mucho más expeditos y tienen mayor celeridad, que se los da el Código. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Procesos especiales, universales, Sí, ejecutivos. Sí, Yamila. los voluntarios, ¿por qué trámite? Los voluntarios son por lo general ordinarios, como en el caso de las sucesiones, pero también tienen un trámite específico que establece el código. Gracias. Después ustedes van a ver que, por ejemplo, en el caso de los juicios universales, lo que es concurso y quiebra tiene su propio procedimiento. ¿Sí? Si es un juicio ordinario, tiene su propio procedimiento. Y es bastante complejo. La sucesión también es un juicio ordinario, pero como en este caso no va a haber prueba ni nada, también tiene su propio procedimiento. Se inicia con la presentación, no es una demanda, sino que es una presentación que tiene como fin solicitar al juez que declare a las personas como herederas. ¿Bien? Entonces el juez lo que va a ordenar es que se publiquen una serie de edictos. Una vez que están publicados, se venció el plazo, ahí va a proceder a dictar la declaratoria de herederos. Acá, como no hay contraparte, no va a haber traslado de la demanda, no va a haber contestación ni nada. Tiene un procedimiento especial también. Pero entra dentro de la categoría de juicios universales por comprender todo el patrimonio del causante y no de procesos especiales. ¿Sí?
Bueno, algo más que me quieran... Les voy a mandar ahora la planilla de asistencia. Ahí la tienen en el chat. Vimos que algunas personas pasaron la asistencia al otro día. Es necesario que lo pasen en inmediato. Podemos entender que por ahí, si nos extendemos en la clase, les queda poco tiempo con la clase que sigue, pero pasen dentro del día y no a las 11 de la noche, por ejemplo, la asistencia. ¿Sí? Porque si no, esa asistencia no va a ser tenida en cuenta. Bueno, ¿alguien me quiere hacer alguna otra pregunta, alguna duda sobre el tema? ¿No? Bueno, conmigo van a tener clase de vuelta el miércoles que viene, que vamos a empezar con prueba, ¿sí? Medios probatorios, que van a terminar con la doctora Giovanelli. Y el miércoles van a tener con ella también. Bueno, listo, los dejo libre. Cualquier cosa me pueden preguntar por mail o en la clase que viene. Saludos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias.